Hola, soy Ernesto Franco, especialista en respuesta a emergencias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los trabajos con riesgos eléctricos en tienda. Cuando hablamos de trabajos con riesgo eléctrico, estamos hablando de trabajos de altos riesgos. Estos, de acuerdo a las indicativas del Ministerio de Trabajo, debe ser supervisado por una persona acreditada en trabajos de altos riesgos. ¿Por qué? Porque ese trabajo no se puede hacer de una sola persona. Mínimo son 3. 2 técnicos u operarios y un supervisor, el mismo que se encargará de llenar la documentación necesaria requerida por la SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Estos formatos deberán ser llenados de manera correcta, indicando la actividad a realizar, los riesgos que se han identificado, la misma que deberán ser llenadas con los datos del técnico que ha identificado los riesgos y peligros de acuerdo a la actividad que va a desarrollar. Estos deberán ser llenados en 2 formatos: el ATS, Análisis de Trabajo Seguro, y el PETAR, Permiso de Trabajos de Alto Riesgo, en el cual indicaremos cuáles son los riesgos. 1. La actividad. Cambio de una luminaria. Bien, a la hora que hemos identificado el trabajo, sabemos que debemos cambiar una luminaria, entiéndase por foco, fluorescente o todo un sistema de iluminación. ¿Cuál es el principal riesgo? El fluorescente, ya que este está alimentado por energía eléctrica. Segundo riesgo, la ubicación, en este caso la altura, en la cual el peligro sería una caída, con daños moderados o severos. Ya tenemos los 2 principales riesgos de la actividad. 1. El trabajo eléctrico y 2. El trabajo en altura. Y así sucesivamente vamos a ir identificando los riesgos hasta que tengamos cuáles podrían ser las consecuencias y asimismo identificar los controles a utilizar. Principales controles: los controles administrativos, el llenado de los formatos ATS y PETAR. El segundo control sería el uso de los EPPs adecuados, botas, guantes que no sean conductores de corriente, asimismo lentes, la mascarilla y herramientas que estén totalmente operativas. Estos nos van a ayudar a que evitemos el contacto con la corriente y recibir una descarga. Las instalaciones donde nos ubicamos cuentan con un tablero general y asimismo con un tablero de distribución, los cuales deberán tener 2 llaves, llave termomagnética y la llave diferencial. ¿Estas a qué ayudan? La termomagnética nos ayuda a cuidar los equipos electrónicos de una descarga o un cortocircuito, y la llave diferencial evita que al nosotros tener contacto con una energía o una fuga de energía recibamos una descarga, haciendo que el fluido se corte inmediatamente. Para nosotros identificar si una instalación está correcta, deberemos utilizar herramientas de medición como un amperímetro o un buscapolo. Esto nos va a ayudar a ver si es que las líneas están cargadas de energía o hay una fuga. Una vez que hemos identificado que no hay ninguna fuga, podremos hacer la instalación adecuada para el cambio de luminaria. En el caso de las señalizaciones, deberemos tener en cuenta si hay personal ajeno a la actividad, para que podamos notificar al personal encargado de que se va a realizar un trabajo de alto riesgo. Este deberá informar a su personal de tener cuidado a la hora de ir al tablero principal. ¿De qué nos sirve indicar al responsable del área que se va a realizar un trabajo de alto riesgo? Es importante notificar todo trabajo para que no vayan a levantar la llave de corriente. Para eso deberemos utilizar las señales de bloqueo de corriente. Estas indicarán de que estamos haciendo un trabajo y evitarán de que nosotros nos accidentemos. Puesta a tierra. La puesta a tierra es un elemento de seguridad que evita dañar los equipos electrónicos y que nosotros recibamos una descarga eléctrica. Esta está ubicada fuera de nuestro local. Como muchos conocen, tiene una varilla de cobre, la misma que sirve para recibir la descarga eléctrica y así nosotros no recibir algún daño. ¿De qué manera identificamos un punto de corriente? Este deberá tener 3 cables: 1, polo positivo; 2, polo neutro; y 3, polo a tierra. ¿Qué significa? Que el sistema es un circuito cerrado por el cual alimenta corriente, ilumina
y se retira. Al ser un circuito cerrado, si tocamos el polo positivo, recibiremos una descarga de corriente. Caso contrario, en el polo neutro, en el cual no recibiremos ningún tipo de daño. La tercera línea es la puesta a tierra, el cual está identificado de color verde y amarillo. Recuerden que este es una medida de seguridad para evitar descargas. Cuando revisamos un circuito de instalaciones eléctricas, en el local encontraremos tres líneas de corriente. Una que será el polo neutro, la otra que es el polo positivo y la tercera que es la puesta a tierra. El polo positivo, al indicar positivo, estará identificado de color rojo. Esto nos indica que está cargado de corriente. El polo neutro no va a pasar nada, ya que al ser un circuito es quien recibe energía. Tenemos el ejemplo de una toma de corriente en el cual el cable rojo alimenta el toma corriente. Este hace que al oprimir el interruptor se prenda la luz. Sigue el polo neutro, que es por donde sale la energía y regresa al circuito. Y el polo neutro, el cual es el sistema de seguridad que evitará que nosotros recibamos alguna descarga. Recuerden utilizar herramientas para identificar la fuga de corriente. Tenemos el amperímetro y tenemos el buscapolo. Una vez cortado el sistema eléctrico, deberemos hacer uso de nuestras herramientas de amperímetro y el buscapolo. Y estas deben indicar que ya no están cargadas de energía. Y así podemos empezar a hacer nuestra maniobra de instalación. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? 1. Para hacer una acometida deberemos utilizar cinta aislante y el uso de guantes. Asimismo, para sacar una línea de corriente deberemos utilizar métodos que no sean caseros, como por ejemplo utilizar alambre para jalar un cable. Existen herramientas para jalar el cable sin necesidad de utilizar elementos conductores de corriente. Ahora que hemos reconocido los riesgos asociados a la actividad con trabajos eléctricos, hemos conocido las líneas de corriente con las cuales se trabajan, hablaremos de la respuesta oportuna en caso de una electrocución. Una persona que recibe una descarga eléctrica deberá estar totalmente aislada. Si ésta se mantiene en contacto, deberá cortar todo fluido eléctrico. Una vez identificada la situación de emergencia, deberemos reportar a los números de emergencia. Recuerde que usted ha llenado un formato y era consciente de los riesgos que estaban asociados a la actividad que iba a realizar. Por lo tanto, deberá ser cuidadoso a la hora de llenar el formato de ATS y el permiso de trabajo. Cuando hablamos de riesgos eléctricos en la tienda, estamos hablando de los equipos con los cuales utilizamos para trabajar, como la caja registradora, el expendedor de gaseosas, la freidora eléctrica y otros equipos que utilizamos en nuestras actividades diarias. Para esto debemos identificar riesgos. Primer riesgo, ingresamos a la tienda. Primer turno. Hacemos nuestro ingreso y vamos a prender el tablero general. Nos acercamos bajo ciertos criterios. Primer criterio, tener las manos totalmente secas, libres de sudor y humedad. Vamos a identificar la llave principal. Al principio vamos a hacer una leve fuerza y esto va a ser un sonido como de corriente. Al principio vamos a tener miedo por el sonido que hace, pero una vez que hayamos activado a totalidad la llave, este sonido se irá. ¿Por qué sucede esto? Es por la cantidad de energía que utiliza para poder encender todos los equipos. No hay ningún problema de descarga. ¿Cuándo va a haber un problema? Como les dije al principio, si ustedes tienen las manos húmedas o alguna parte de su cuerpo está húmeda, ya que la humedad conduce la corriente. Esto va a pasar con todos los equipos a la hora de encenderlos. Nos acercamos equipo por equipo. Si usted escucha un leve ruido de corriente, estamos ante la presencia de una fuga de corriente. ¿Qué debemos hacer? Reportar el hecho. ¿Para qué? Para que los técnicos revisen el equipo y hallen dónde se encuentra la fuga. De lo contrario, estaremos expuestos a una posible descarga eléctrica. 2.
Si identificamos alguna anomalía en los equipos, debemos reportarlo. Una de las principales anomalías es que el enchufe se esté quemando. Este va a presentar deformidad, olor a quemado y se va a tornar negro. Esto es presencia de una fuga de corriente. ¿Qué debemos hacer? Reportar para que la fuente de alimentación o el cable de poder sea cambiado inmediatamente. De lo contrario, estaremos observando humo y un posible conato de incendio. En el caso de la freidora, recuerden que tiene una fuente de alimentación eléctrica y el gas. Estos dos juntos podrían generar una deflagración. Tener en cuenta que tenemos a la mano un extintor de CO2, pero no lo podemos utilizar. Recuerden que el contacto de un extintor de CO2 con la freidora podría causar una deflagración, por lo que debemos considerar el cortar el fluido de gas y la llave eléctrica, y así contener el fuego. Recuerde que el lavado de manos es muy importante por la presencia del COVID, pero estas deben estar totalmente secas cuando vaya a manipular un equipo energizado. De lo contrario, podría recibir o una descarga o sentir un cosquilleo. Esta sensación de cosquilleo se debe a que el cuerpo también guarda energía eléctrica. Al ver un intercambio de polaridad, sentiremos esa sensación, que es como cuando se erizan los vellos de los brazos cuando rozamos con otra persona, y es porque tiene un polo opuesto al que nosotros tenemos. Vamos a hablar sobre algo muy importante, y es los medios conductores de corriente. ¿Por qué tocar este tema? Tenemos un dispensador de gaseosas o expendedor de gaseosas, el mismo que sirve para enfriar las bebidas que consumen los clientes. Al congelarlos, este se empieza a llenar de humedad debido a la descongelación del equipo, haciendo de que al contacto podríamos recibir una descarga eléctrica. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? El dispensador deberá estar sobre un manto que absorba la humedad. Así no se acumule líquido y este no sufra un cortocircuito por el líquido que se encuentre alrededor. A la hora que hagamos uso del dispensador, deberemos tener en cuenta que no debemos chocar alguna parte de nuestro cuerpo con la estructura metálica del dispensador, ya que este podría reaccionar de una manera violenta, haciendo que nuestro cuerpo reciba una pequeña descarga eléctrica. Este curso se ha basado en los riesgos en trabajos eléctricos de acuerdo a las actividades que desempeñamos en tienda. Recuerde que es responsabilidad de nosotros el correcto lavado de manos, pero también que estos terminen totalmente secos. Así, evitaremos recibir algún tipo de descarga eléctrica y también algún daño personal. Muchas gracias.